tenemos una mañana especial. Gloria al Señor. Hoy vamos a tener las 7 palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar hoy a través de su palabra? La Biblia dice que su palabra no vuelve vacía. Eso quiere decir que hace el efecto por la cual es enviada. Entonces hoy sé que esa palabra va a traer, va a hacer su efecto en nuestras vidas la mañana de hoy. Gloria al Señor. Los invito a buscar en su Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, 34. Allí sentado voy a leer a favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Amén. Y meditando en este pasaje, podemos recordar cada segundo de los últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Y saber de que todo el sacrificio que Él estaba haciendo no era en vano, no era un espectáculo ni que quedara en la memoria de aquella persona en ese momento, sino que al transcurrir los años, los siglos, nosotros podemos ver que hoy tiene el mismo efecto en la vida de nosotros. Amén. Ese sacrificio que Él hizo fue para siempre. Y dice de que la primera expresión, la primera palabra que Jesús lanzó fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Tenía que comenzar pidiéndole perdón a Dios, reconciliándonos con Él. Amén. Tenía que comenzar Él haciendo todas las 7 palabras. Es un resumen de toda la obra, el labor, el trabajo que el Señor hizo desde que llegó aquí a la tierra y comenzó su ministerio. Hermano, el cual nosotros tenemos que entender de que ese sacrificio nosotros no podemos pisotearlo. Amén. De que ese momento, dice la Biblia, de que Jesús estando allí y haciendo habido golpeado, ¿verdad? Le habían dado tantos golpes, lo habían azotado. El libro de los Salmos, Isaías también habla todo lo que ya le iba a acontecer. Amén. Y entonces podemos entender de que ese momento Jesús no estaba tan bien así como estamos nosotros. Había un dolor, una angustia, un sufrimiento que ya estaba padeciendo por la humanidad. Y no le importó el dolor, ni el sufrimiento, ni las personas que estaban a su lado, cómo le injuriaban, cómo se burlaban. No le importó nada de eso, porque Él tenía que cumplir la misión por el cual su Padre lo había enviado. Amén. Que era morir por amor a esta humanidad, para que tú y yo hoy tengamos este privilegio de entrar al trono de su gracia. Amén, hermano. Y que ese sacrificio no hay que repetirlo. Y Él lanzó su primera expresión: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. En la ignorancia del hombre, ¿verdad? Él pudo entenderlo. Para eso Él se hizo hombre, era 100% hombre. Y Él tenía que entender, hermano, lo que el hombre vivía. Jesús estuvo en muchas situaciones que hoy nosotros también estamos. Y por eso Él ahí aún en el dolor pidió perdón. Y nos estaba reconciliando con el Padre. Pero hoy todavía, aún los que ya hemos sido llamados, que un día aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, a veces olvidamos ese sacrificio y volvemos al pecado, cometemos errores y nos olvidamos que ese sacrificio fue grande y maravilloso, un sacrificio que ningún hombre va a hacer. Hoy nosotros podemos ver que hay gente que hace obras sociales y su nombre queda escrito, pero lo que Jesús hizo siendo inocente, no habiendo culpa en Él, porque ninguno de esos 2 gobernantes al cual fue llevado halló en Él ninguna maldad, ningún error para poderlo inculpar de muerte. Él dio su vida por los pecadores. Amén, hermano. Y por eso nosotros, cuando el diablo o nuestra carne nos incite a pecar, debemos reflexionar y cada día estar pendiente, hermano, de que ese sacrificio está delante de nosotros. Amén. Esa sangre fue derramada y yo no la puedo pisotear. De que ese momento de angustia y de dolor que mi Señor sufría y pidió perdón, Él lo hizo por amor. Él
lo hizo por amor. Recibimos en ese momento el perdón de Dios. Amén. Y dice que no solamente quedó allí, cuando Jesús muere y va al cielo, dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo todavía por aquellos que a veces cometemos pecado. Amén. Que estamos caminando y nos desviamos, y Él sigue intercediendo y no termina esa labor. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Hermano, pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y decirle: le voy a devolver a Él lo que Él hizo por mí. No igual, porque nunca se va a asemejar ese sacrificio, pero nosotros sí podemos, hermano, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, anhelar serle fiel al Señor cada día de nuestra vida. No es fácil ser cristiano. No es fácil seguir los caminos, porque tenemos alrededor nuestra familia que no es cristiana, tenemos familiares, amigos que no son cristianos, vivimos en este mundo donde cada día el pecado aumenta, pero sabemos de que si nosotros le entregamos nuestra vida delante de Él, Él nos va a ayudar para vencer toda tentación y todo pecado, y nosotros poderle decirle a los demás de que si Él a mí me perdonó y yo vivo una vida agradable a Él, Él también lo puede hacer. Amén. Mire, un ejemplo que hizo Jesús fue pedir perdón al Padre por nosotros. Él nos perdonó y quiere y se puso como ejemplo para que usted y yo hoy aprendamos a perdonar. Recuerdo una vez yo predicaba en medio de un funeral y una señora se levantó y se acercó a mí y me dijo: qué fácil es decir que hay que pedir perdón. Y yo le decía: cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, que Él ha transformado nuestra vida, todo nuestro ser, se hace fácil, porque Él nos ayuda. Y ella decía: yo no perdono. Era una anciana que no podía casi caminar. Ella decía: no es fácil porque tú lo estás diciendo. Pero ella decía y guardaba ese dolor, ese sufrimiento, y no perdonaba. Y era una mujer anciana. Mire, si nosotros morimos sin perdonar, no podemos entrar al reino de los cielos. Hoy la reflexión de esta palabra, hermano, de que el Señor Jesús, ese sacrificio lo hizo para reconciliarnos, para perdonarnos, para recibir el perdón de Dios, esa compasión. Hoy Él también nos incita a nosotros y nos motiva a que tenemos que perdonar. Amén. Lo que Él hizo, también nosotros lo podemos hacer. Una vez yo escuchaba a alguien que hablaba sobre la palabra que decía: y haremos cosas mayores que las que Él hizo. Y una de esas cosas mayores que la que Él hizo también podemos nosotros hacer es perdonar a nuestros enemigos. Porque queremos y miramos una parte del verso, pero hay otras cosas que son los sentimientos que están dentro de nosotros. Amén, hermano. Las obras también. Y nosotros las tenemos, pero cada uno de nosotros nos conocemos. Yo no los conozco a ustedes, yo estoy comenzando acá, ¿verdad? Pero el Señor sí lo conoce. Y Él habla y redarguye a cada uno de nosotros cada vez que hay una palabra. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia y hay una palabra que Dios usa de pronto al pastor o a cualquier hermano, esa palabra va a hacer un efecto en nuestra vida. Y ella no puede entrar por un lado y salir por el otro lado del oído. Tenemos que entender que esa palabra tiene que cambiar nuestra vida, porque el sacrificio que hizo Jesús, ¿verdad? Y en ese momento, lanzando esa palabra: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Era saber y entender, hermano. Él pudo entendernos hasta lo sumo a nosotros lo que es la vida de un hombre, porque Él era Dios y Él tenía que hacerse hombre para entenderlo. Mira, algo hermoso antes de terminar, y es que yo meditaba en estos días y recordaba, ¿verdad?, que nosotros tenemos perdón de nuestros pecados, pero no podemos abusar de eso, estar pecando y ir ante la presencia de Dios a pedirle perdón. Cuando Satanás pecó, él estaba en la eternidad y pecó en la eternidad, y por eso no tiene perdón. Pero el Dios que usted y yo conocemos, un Dios de amor, amén, hermano, que Él se ingenió y dice: voy a ser el hombre, y nos metió en un tiempo, amén, y nos metió en la tierra y comenzó el conteo, y estando aquí el hombre pecó, amén, y este tiempo se va a acabar. Sabemos que esta tierra un día va a desaparecer todo, ¿verdad? Veremos cielo nuevo y tierra nueva. Y Él también ya se ingenió también en ese momento,
Nosotros todos hemos leído la palabra y sabemos que todo ese sacrificio, toda la carrera del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue dando a conocer el poder de su Padre, aquello por el cual el Padre lo había mandado. Y el momento que le llegó la hora de morir, de estar frente, ¿verdad?, unos segundos antes de la muerte, lanzó 7 palabras. Y esta primera fue: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Mire, el amor de Dios se sigue derramando, hermano. Sigue derramando a diario en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra familia, dándonos oportunidades. Allí le estaba dando oportunidad a esa gente, diciéndole: Padre, perdónalo. Oye, excusándonos delante del Padre, sabiendo de que inocente no éramos. Y no solamente era para ellos, también para nosotros. Porque hoy también a veces con nuestras oraciones actuamos como esa persona. Señalamos a nuestro Señor Jesucristo y lo entregamos. Pero Él quiere que hoy nosotros salgamos de este lugar transformados. De que Él planeó todo, organizó todo para la honra y gloria de su nombre. Y hoy estamos aquí. Y dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se lo dijo el Señor a un malhechor de los 2 que en ese momento estaban crucificados con Él ahí. ¿Por qué el Señor le dio esta esperanza a ese malhechor? Porque él creyó en el Señor, mientras que el otro lo acosaba. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este malhechor, todavía en la condición que estaba, todavía no le daba, o sea, tenía un corazón tan duro que no le daba importancia a Jesús. No creyó en ningún momento, mientras que el segundo malhechor lo reprende y dice, o sea, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún teméis tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros sellos, mas ningún mal hizo. Miren la justicia de ese malhechor y la humildad que él reconoció que ellos sí se merecían estar ahí colgando, pero Cristo no. Él reconoció que Cristo no tenía por qué estar ahí porque ningún mal hizo. Y miren todo lo que le valió a él cuando le dijo al Señor, le dijo estas palabras: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una vez el Señor inmediatamente le dijo: hoy mismo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Miren esa esperanza tan grande, tan solo reconociendo en ese instante, ya estando en las puertas de la muerte, en el último instante de la muerte, ese malhechor que Jesús tal vez nunca había conocido, que nunca había cruzado palabra con él, le dio la salvación. Nada más en ese instante. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Cuando el Señor dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa segunda palabra, el Señor perdona a ese malhechor, y eso quiere decir, desmenuzando esa palabra en mí, que nunca es tarde para arrepentirse. Fíjense ustedes, él en el último instante se arrepiente y el Señor le da esa esperanza maravillosa de la salvación. Y el otro, aún así, el otro malhechor no tuvo en cuenta para nada a Dios, pero este creyó a Dios. Y la palabra dice que para el que cree todo es posible. ¿Y qué puede implicar también esta hermosa palabra que lanza Jesús?
que nosotros también debemos perdonar. Así como el Señor perdonó a este malhechor ahí en todo su sufrimiento, nosotros también debemos perdonar. ¿Qué enseñanza nos puede dejar también esta palabra? Que nunca es demasiado tarde para arrepentirse. ¿Cómo así? Hay personas que ya por su cantidad de pecado que han tenido, ya creen que no son dignos de ser perdonados, pero sí se puede. ¿Qué es lo que lleva a eso a veces? La religiosidad, la religión, que a veces una persona que esté llena de pecado, hay personas cristianos que la señalan, e inclusive un dicho que hay por ahí que dice: este no tiene perdón de Dios. Mira esa mentira. Cuando el Señor perdonó al malhechor ese ya en el último momento, ¿cómo puedes decir que una persona que esté muy llena de pecado no puede tener perdón de Dios? Si el Señor a todos nos perdona. Ahora, ninguno se merece el perdón de Dios. Nadie se merece el perdón de Dios. Y entonces, ¿cómo nosotros? El Señor nos perdona todas las maldades. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar a otros? Otra enseñanza que nos deja esta palabra: que no tenemos que cerrarle las puertas de la salvación a nadie. ¿Cómo así? Como había dicho anteriormente, la persona es que cuando le decimos: esta persona ha pecado mucho, hay tanta maldad, esto no tiene salvación, no tiene perdón de Dios, cuando le lanzamos esa frase le estamos cerrando la puerta a esa persona. Y eso no, si nosotros tampoco merecemos el perdón de Dios. El Señor nos perdonó por su misericordia. Tenemos que perdonar, hermano. Tenemos que perdonar. Cuando nosotros perdonamos, nos despojamos de un peso que llevamos encima. ¿Ya? Ahora, a veces podemos decir: no, yo no voy a perdonar a esa persona hasta que no reconozca que cometió el error, que fue el que me ofendió. Señor, no podemos decir eso. Nosotros tenemos que dar como cristianos el primer paso. Ahora, el perdón no es cuestión de sentimiento, porque nosotros sentimos, no tenemos que perdonar. El perdón es una acción que debe salir de nuestro corazón. Así sea que esa persona nos ofendió, así sea que esa persona no reconozca que fue la que falló, nosotros tenemos que dar el paso, perdonarla, porque cuando perdonamos nos despojamos. En verdad que nos despojamos. A veces estamos diciendo: a mí me ha pasado, he tenido problemas y he llegado aquí y me ha dado como que vergüenza de he abstenido de perdonar a esa persona, y cuando estamos en la Santa Cena me he quedado ahí y no me he atrevido a tomar la cena porque no perdoné a aquella persona que me ofendió y eso. Entonces, mi hermano, Cristo murió ahí, ¿verdad?, por nosotros, y perdonó a ese malhechor, y cada momento nos está perdonando, aunque no lo merezcamos. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar? Qué bonita palabra es. Qué bonita palabra la del Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir eso también? Que esa persona, cuando muere, va a estar en el paraíso, como así se llama Dios. Muchos piensan que cuando la persona muere, va a estar dormida en algún sitio. Pero esta palabra dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir esa palabra? Yo entiendo que la persona no está muerta, se queda el cuerpo, pero el alma, ¿dónde está? Entonces, ¿dónde estaba el alma de ese malhechor? ¿Dónde iba a estar? En el paraíso con el Señor. Porque hay dos lugares donde uno puede ir cuando da este mundo: en un lugar de tormento o en el paraíso. Entonces, tenemos esa esperanza, ese consuelo, o esa esperanza no, esa realidad de que cuando la persona muere,
no anda divagando para ir por los aires sueltos, sino que está, si somos nosotros, cuando muramos, vamos a estar en el paraíso con el Señor. ¿Ya? Pero aquella persona que se fue sin Cristo va a estar en el tormento. No va a estar, ¿verdad?, dormida ahí esperando, no. Porque es el alma la que se va con el Señor o se va a un lugar de tormento. Entonces, mi hermano, la reflexión que yo tengo de esa palabra tan maravillosa, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso, mi hermano, es que nunca hay tiempo para arrepentir, nunca falta tiempo para arrepentirse. En el último momento la persona puede arrepentirse, pero eso no es que va a conllevar a que la persona, porque tiene esa esperanza de que de pronto en el último momento pueda hallar la salvación porque se arrepiente. No vamos a practicar eso, porque nosotros no sabemos si podemos tener una muerte violenta en la cual quedamos una vez y no tenemos ni siquiera tiempo de arrepentirnos. Pero nosotros vamos a vivir todo el tiempo con el Señor, preparados para su venida. De Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Juan 19, 26. Y en esta parte de estas palabras del Señor, lo que le está diciendo a María, que es un momento también bastante conmovedor, porque ver a su madre llorar delante de él, viéndolo todo rasgado, golpeado, crucificado, como un malhechor, como un bandido, como una persona que iba en contra de la ley. Me imagino que Jesús fue bastante conmovido, como quizás todas las madres y los padres que están aquí son conmovidos cuando ven a sus hijos sufrir, cuando ven a sus hijos pasar por cosas difíciles, ¿cierto? Pero lo que podemos ver aquí cuando Jesús le dice: y mujer, ahí a tu hijo, madre, ahí a tu hijo, le está encomendando también una responsabilidad a María que nos transmite a nosotros, a ustedes que ya son padres, a yo que voy a ser madre, que nosotros debemos cuidar muy bien de la educación de nuestros hijos. La palabra nos enseña en Proverbios 22, capítulo 6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Debemos enseñar, instruir de la manera correcta, no como hoy en día se plantea, no como nosotros creemos que se debe educar, es como la palabra nos enseña que debemos educar a nuestros hijos. Amén. Y quizás Juan ya estaba criado, ya Juan era un hombre, ¿cierto? Pero de una u otra manera Jesús le estaba diciendo a María, conociendo Jesús el corazón de Juan, que también estuviera pendiente de él. Y dice Efesios capítulo 6, versículo 4: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Esta palabra no nos dice que nosotros como hijos podemos hacer lo que se nos venga en gana, no, ni ustedes como hijos, no. Lo que nos está diciendo aquí el Señor es que conforme a la palabra, como dice, instrúyelo en la disciplina del Señor, es instruirlo, es guiarlo, es educarlo, es orientarlo conforme a como está escrito en la palabra. No como nos parece, no como nos dicen muchas veces los psicólogos, y no como se cree ahora en estos tiempos con tantas leyes, con tantas reformas que se están creando y expidiendo para que nosotros como padres eduquemos a los niños. No, la palabra, la Biblia, que es verdad, nos dice cómo debemos hacerlo. Y dice el versículo 27 de Juan 19: después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y después de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Allí Jesús repartió las responsabilidades, a María de estar pendiente de Juan y a Juan a recibir a María. Jesús tenía más hermanos, tenía hermanas, tenía hermanos de sangre, pero dice que el discípulo a quien él amaba era el que estaba allí al lado de su madre, y a él fue quien le confió esa responsabilidad. A él fue quien decidió dejar para que estuviera pendiente de su madre. Y dice Efesios 6, versículo 2 al 3: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Y Deuteronomio 27:16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Gloria a Dios. Todos somos hijos. Amén. Y aunque usted ya no viva en casa con sus padres, aún así sus padres merecen honra. Hayan sido como hayan sido, duros, difíciles, quizás crueles, maltratadores. Como decía nuestra hermana, ahora que estamos en Cristo, nosotros debemos perdonar. Y no solo perdonar al que no es de mi sangre, perdonar también al que es de mi sangre, que me ha hecho daño. Y eso incluye a nuestros padres. Entonces el Señor nos invita a, como hijos, honrar. Y honrar no es solamente llevarlo en presente, no es solamente darle dinero. Honrar es también comportarme, hacer las cosas como Dios lo manda en su palabra. Amar, perdonar a nuestros padres, porque este es el primer mandamiento con promesa. Que los hijos y los padres en este tiempo podamos entender las palabras del Señor Jesús transmitidas en este momento, la responsabilidad que tenemos como cristianos delante de la sociedad al momento de educar a un hijo y de un hijo responder a sus padres. Amén. Yo quisiera orar por unos minuticos y quiero que usted incline su rostro allí. Vamos a orar por la familia. Señor, en esta noche, en esta mañana queremos pedirte, Señor, por la familia. Tú sabes, Señor, cuán golpeados, Señor Jesús, están los hogares, divorcios, abandonos, pecados, Señor, tantas cosas, leyes, Señor, que pretenden enseñar, Señor, a cada persona cómo educar a sus hijos. Pero hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo descienda sobre cada padre, sobre cada madre, sobre cada hijo, Señor. Y seas tú mismo revelando, Señor, la forma correcta en la que se debe educar un hijo, en la forma correcta en que un hijo debe honrar a su padre. Desde el vientre, Señor, aquellas que están embarazadas, aquellos padres que están esperando un hijo, Señor, puedan honrarte, puedan bendecirte, Señor, bendecir tu nombre con la forma en que educan a su hijo desde el vientre. Y nosotros como hijos ya nacidos, Señor, podamos honrar a nuestros padres, poniéndote a ti, Señor, como nuestro supremo Padre, como nuestro Padre amado, como nuestro Abba Padre, a quien honramos, a quien amamos, podamos amar también y perdonar a nuestros padres. Sana los corazones heridos, Señor, y sé tú haciendo tu obra en cada familia, en cada hogar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy también recordando la cuarta palabra que el Señor pronunció en Marcos 15:34, que dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o por qué me has abandonado? Esta es la primera vez que Jesús llama al Padre como Dios, porque Él siempre se refirió al Padre como su Padre, tanto que siempre que se refería a Él lo hacía con devoción, con amor. Gloria a Dios. Pero en este momento no le dijo Padre, le dijo Dios mío, Dios mío. Esta vez fue la primera vez que Él sintió como que lo abandonó en ese momento. Y para entender lo que el Señor estaba diciendo en este momento, por qué lo hacía, nos tendríamos que ir al principio. Gloria a Dios, porque nos cuenta la Biblia, la palabra de Dios, que desde el principio Jesús estaba con Dios y Él era Dios. Nos lo confirma la palabra en Juan 1:1, donde dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo era Jesús, y Él también era la palabra, y por la palabra todas las cosas fueron hechas, fueron creadas. Gloria a Dios. En el principio, cuando fue creada la tierra, Dios creó un huerto, en el cual colocó a Adán y Eva. Dios le da allí el primer mandamiento al hombre, y ese primer mandamiento consistía en la obediencia. Dios le dijo: puedes comer de todos los frutos de los árboles que hay en el huerto, solamente de este no puedes comer. Entonces consistía en la obediencia. Pero también nos cuenta la historia que ellos se rebelaron.
Y en el momento en que ellos van en contra de la palabra y comen del fruto, realmente ahí lo que le están diciendo al Señor es: no necesitamos que tú nos gobiernes, no necesitamos que tú nos dirijas, no necesitamos que tú nos digas qué es bueno o qué es malo. Nosotros podemos decidir qué es bueno o no. Yo puedo gobernar mi vida. Y así mismo nosotros, cuando vamos en contra de lo que el Señor nos manda, estamos exactamente haciendo lo que hizo Adán y Eva. Vamos en contra de lo que el Señor quiere para nosotros. Gloria a Dios. También le estamos diciendo, ellos estaban diciendo en ese momento: no necesitamos de ninguna fuerza externa que me pueda decir quién soy o de dónde vengo. Fíjate que muchas veces cuando nosotros queremos hablarle a alguien, ellos también nos dicen estas mismas palabras. Y esto se llama humanismo. Esto se llama humanismo. ¿Saben que cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando primeramente, porque el primer hombre que creó fue Adán, y dice la palabra en Génesis 2:7, que Dios crea al hombre y sopla sobre su nariz, y dice la palabra: y vino a ser el hombre un ser viviente. Es decir, que cuando Dios crea al hombre y sopla sobre su nariz, el hombre viene a ser un ser viviente. Y en ese momento él era como Dios. En ese momento no había nada que le impidiera hablar con él. Podía hablar con Dios cara a cara. Pero cuando el hombre se revela, entonces ahí entra el humanismo. Gloria a Dios. En este momento, cuando ellos se rebelan contra Dios, la Biblia dice que los dos murieron. En ese momento es lo que la ciencia conoce como envejecimiento. Adán y Eva comenzaron a desintegrarse celularmente y comenzaron a envejecer y a dirigirse a un punto en el que tú y yo también nos estamos dirigiendo en este momento, el cual es la muerte. Todos tenemos esta cita con el destino y nadie, ningún libro, te puede a ti explicar por qué el ser humano tiene que morir. El único libro que te puede decir y confirmar esto es la Biblia, la palabra de Dios. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto nos dice las Sagradas Escrituras, que el pecado entró por un hombre y por ese hombre también entró la muerte, y nosotros somos herederos de esta maldición, de esta muerte. Gloria a Dios. La muerte, de acuerdo a la Biblia, es una consecuencia, una maldición del pecado de nuestros primeros padres, que nos fue transmitido a ti y a mí. Y es esta la razón por la que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, tiene que bajar en figura de hombre, rebajándose, degradándose, humillándose, para venir a rescatar lo que perdió el hombre en el Edén. Pero no vino en figura de Dios, sino en figura de hombre, porque también dice la palabra que él fue 100% hombre. ¿Dónde encontramos eso? En Filipenses 2, 6 y 7. Gloria a Dios. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gloria a Dios. Entonces aquí la palabra nos está confirmando que él, siendo Dios, él se rebajó, no escatimó ser Dios, sino que vino también en figura de hombre. Gloria a Dios. Él pudo haber sido como Dios y también actuar como Dios, pero esa no era la idea ni esa era la condición. Él tenía que venir en forma de hombre para poder rescatar lo que el hombre había perdido en el Edén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Por lo que vemos aquí, la razón principal de Cristo no fue entonces su nacimiento. La razón principal por la que Cristo vino fue precisamente su muerte. Y aquí nos dice en el libro de Isaías 53, esto fue escrito un milenio
Isaías 53, 5, 6 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, gloria a Dios, de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Fíjate que aquí la palabra dice que el mismo Dios también cargó sobre Él nuestros pecados. Cristo en ese momento cargó nuestros pecados, el tuyo, el mío y el de toda la humanidad. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo clama: Elohim, Elohim, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué el Señor clama en este momento? Pues precisamente porque en este mismo momento, siendo Él perfecto, siendo humilde, siendo puro, siendo santo, justo, hecho más sublime que los cielos, el Hijo del Dios viviente, todopoderoso, y que jamás en su vida había cometido pecado alguno. Fíjate que en ese momento por nosotros Él se hace pecador y toma sobre sí sus pecados. En ese mismo momento que Él toma los pecados sobre sí, en ese mismo instante que Él queda sucio como pecador, queda inmundo como pecador, el Padre, que es santo, 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 3 veces santo, porque es santo en su trono, es santo en su poder y es santo en su justicia, y precisamente por esa santidad no se puede ensuciar y tiene que huir del pecado, tiene que apartarse de nuestro Señor Jesucristo y abandonarlo y dejarlo solo. Y esto porque lo hizo el Señor por ti y por mí. Juan, capítulo 19, versículo 28, leo a favor de ustedes. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Bueno, en este episodio, básicamente el Señor Jesucristo, debido al cansancio físico que sentía en ese momento del sacrificio, solicitó un poco de agua para tratar de calmar un poco la sed que estaba sintiendo en el momento. En este episodio nos habla básicamente, mis hermanos, lo vergonzoso que puede ser aparentemente de pronto solicitar agua de parte del Dios viviente al ser humano. Y era básicamente ese significado de humillación por el que Cristo en ese momento estaba pasando por todos nosotros. Nosotros nunca perdamos de vista que éramos los que teníamos que estar en ese lugar. Obviamente Jesús tomó nuestro lugar y se crucificó por nosotros. Vemos cómo el mismo Dios nos enseña ese ejemplo de humildad, de mansedumbre, al solicitar agua para poder calmar su sed. Además de eso, también nos habla en ese momento de que el Señor nos enseña a los seguidores la importancia de ser mansos y humildes. Amén. Porque el hecho de pronto de hacer esa petición nos enseña a nosotros como seguidores de Cristo la importancia que tiene que haber en nosotros la mansedumbre y la humildad, que son características o son cualidades que deben abundar en la vida de todo cristiano. Amén. Que a pesar de él siendo Dios, solicitó agua. Muchas veces nosotros de pronto por ostentar una clase social o ostentar título o ostentar cualquier clase de algo que nos haga sobresalir de los demás, no tenemos esa misma humildad y esa misma mansedumbre que nuestro Señor Jesucristo nos mostró. Amén. Entonces también nos habla de cómo entre nosotros también el Mesías mostró la necesidad que tiene el ser humano el día de hoy. Dice: tuve sed y no me diste de beber. También habla de el padecimiento o la solidaridad que debemos de tener con los hermanos. Amén. Muchas veces nosotros
pasamos por alto las necesidades de nuestros hermanos. A pesar de nosotros de pronto tener para bendecir al hermano, tener nosotros para ayudar al hermano, no lo hacemos. Y recordemos que hay una promesa donde dice que si hacemos estas cosas, lo estaremos haciendo con el Hijo del Hombre, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, el llamado básicamente en esto es a conservar la humildad y ayudar a quienes lo necesitan. Amén. En Juan capítulo 19, versículo 30, dice de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Ven? Entonces, la palabra consumado es en el original, en el idioma original de la escritura, es una sola palabra, tetelestai. Se usaba generalmente, una palabra muy común, cuando se tenía una deuda no pagada y esta deuda era totalmente cancelada. La palabra tetelestai significa está completo, consumado es, como se traduce en nuestra escritura, en el Evangelio según San Juan. También se usaba cuando un amo encargaba una tarea a un siervo y este siervo, finalizada la tarea, la revisaba y decía a su amo tetelestai, o sea, la tarea estaba completa. También era usada por artistas, por autores, cuando ellos finalizaban la obra que estaban haciendo, la pintura, luego que la revisaban y estaban complacidos con ella, también pronunciaban esta palabra, tetelestai. También era usada en el templo, en el templo judío, cuando se iba a presentar un cordero de un año. Entonces, el sacerdote encargado de revisar el estado del cordero, que fuera sin mancha, que no tuviera defecto, al inspeccionar el cordero y ver que cumplía con los requisitos, también pronunciaba esta expresión, tetelestai. Entonces vemos que el sentido de la palabra en nuestro Señor Jesucristo toma sentido en el hecho de que es la obra que Él vino a hacer y precisamente culminó en la cruz del Calvario. Entonces el Señor Jesucristo durante todo su ministerio se dedicó a hablar acerca de esta obra. Múltiples pasajes en el Nuevo Testamento nos muestran que Él usó esta palabra obra para referirse al trabajo que Él se encontraba haciendo. Juan 4:34 dice que mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 6:29 dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y Juan 17:4, cuando se encuentra orando por sus discípulos, el Señor Jesucristo dice: yo te he glorificado en la tierra, refiriéndose al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces el Señor Jesucristo vino a hacer una obra en este mundo cuando Él descendió y se juntó en dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Nuestro Señor Jesucristo como hombre venció el pecado, que era la obra que el Padre le había enviado a hacer, a morir por los pecados de la humanidad. Él fue ese sacrificio, así como el cordero sin mancha que presentaban los sacerdotes. Él fue ese cordero, el cordero era imagen de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Entonces él estar en esa cruz y ya habiendo pasado un tiempo, ya habiendo estado redimiendo a la humanidad, dice la palabra de que el cielo se oscureció durante 3 horas, y esto representa la redención de los pecados de la humanidad. Entonces en ese momento el Señor había finalizado la obra que el Padre le había enviado, había completado, estaba completa, consumada era la obra que había enviado. Entonces el Señor Jesucristo cumplió a cabalidad. Es decir, esta palabra tetelestai no se pronunciaba cuando un 75% de la obra era completada, no se pronunciaba cuando era un 90% de la obra, no, cuando la obra estaba totalmente completada, de pies a cabeza. Es decir, que ya Cristo hizo la obra de salvarnos, de perdonarnos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén.
tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra, esta frase que nuestro Señor Jesucristo fue la última palabra que Él dio, indica ese momento antes de morir, indica que Él iba a morir. Y la palabra que encabeza esta frase es Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra está indicando esa relación de confianza que Jesús tenía con su Padre. Si vemos en la palabra de Dios, desde pequeño, mientras Él anduvo en esta tierra, siempre se expresaba hacia Dios como su Padre. O sea, que tenían una comunión íntima. Esto habla de la intimidad que debe tener un creyente con el Señor. La palabra de Dios dice que cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros nos convertimos a Él, somos llamados hijos de Dios. Y esa es la comunión que todo hijo debe tener con su Padre. En toda nuestra manera de vivir, nosotros debemos tener en cuenta la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. También nos da a entender cómo Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta última palabra ya está dando a entender todo lo que Cristo hizo, que su obra fue completada, que su obra fue consumada en esa cruz. Y Él ya tenía la confianza de llegar al Padre, esa paz en su corazón de que había hecho todo lo que el Padre le había pedido. Como dijo nuestro hermano, Él no lo hizo en un 75%, Él hizo la obra completa. Esto también nos enseña a nosotros los creyentes de que es necesario que nosotros, como hijos de Dios, hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que si somos hijos de Dios, nosotros cumplimos su palabra, hacemos su voluntad. Que nuestra prioridad en nuestra vida no es hacer nuestra voluntad. Fíjense que aquí Cristo decía que en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya estaba diciendo, Señor, muerte nos da. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces nosotros los cristianos tenemos la seguridad de que Cristo resucitó. Amén. Gloria a Dios. Y que si Él murió y nosotros también morimos con Él, morimos a nuestros pecados, también resucitaremos con Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y esto también nos indica, mis hermanos, aquí en esta frase que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba confiado de que en las manos de Dios estaba su vida. Y es la seguridad que también nosotros tenemos, que al momento de la muerte nuestras vidas están en manos de Dios. Como decía nuestro hermano Wilfrido, no van a estar deambulando por ahí nuestras almas. Tenemos la seguridad de que una vez partamos de esta tierra, estaremos con nuestro Padre Celestial para siempre. Así que damos gloria al Señor por esta palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Estamos muy contentos. Estas fueron las 7 palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Y notamos que son 7 palabras. Ese es el número de la plenitud, el número perfecto, el número de Dios. 7 palabras, aleluya, que fueron pronunciadas por Él.